Buenas noches, ¿qué tal, chicos y chicas? Eh, bueno, estaba pensando otra cosa. No, ¿qué tal, jóvenes? Espero estén todos bien, estén ya pendientes pues de su examen de macroanatomía del práctico, ¿verdad? Del, de la rueda de caballito. Esa situación pues siempre genera bastante estrés en el estudiante de medicina, porque es una, es una situación en la cual pues el estudiante demuestra si realmente sabe, porque es él solito pues con las estructuras, pues con lo que está ahí en la mesa y ustedes se han podido dar cuenta hoy ya de primera mano que una simple doceava costilla, una simple primera costilla, una simple vértebra tiene más de 10 nombres, tiene más de 10 puntos específicos y todos importantes y todos con una función y un hueso pues tiene eminencias, tiene prominencias, tiene apófisis, tiene tuberosidades, ¿qué más tiene? Tiene líneas rasgadas, procesos lineales, eh, correderas, o sea, en fin, tiene un montón de situaciones que, que tienen que ver con otra estructura o permiten el paso de una estructura o son el punto de apoyo para X, en fin, pues o sea, hay un montón de puntos de reparo en cada una de las estructuras, llámense estas estructuras óseas, o sea, los huesos, pero luego pues tenemos los músculos en específico, según las regiones. eh, ¿Qué más? De anatomía uno, pues creo que eso es lo que ven ustedes, músculos, bueno, ven algún parte del sistema nervioso, sé que van a ver un poco de plexo, de plexo braquial, aunque primordialmente pues lo van a ver cuando lleven neuro, pero las bases lo vamos a ver aquí, en plexo braquial, hay algunas situaciones de la nomenclatura del plexo braquial que a la larga pues son un poco más de didáctica que de funcional, o sea, casi no lo usamos, no lo usamos, o sea, sí nos interesa saber las raíces de dónde proviene cada uno, o sea, por decir así, un nervio radial, un nervio mediano, un nervio cubital, saber cuáles son las raíces de los nervios cervicales y dorsales algunos que tienen que ver con cada uno de los nervios. ¿Por qué? Porque con eso nos da una idea de qué zona puede estar dañada, o sea, que sospechamos una lesión pues, de médula o sospechamos una lesión de un nervio, entonces podemos, evaluando estos tres que son los principales en el brazo y en el antebrazo, pues podemos identificar algunas dificultades identificar alguna zona en específico en la médula espinal, por poner un ejemplo. Eh, Ven también vasos sanguíneos, van a ver drenaje, van a ver arterias, y eso pues también eso es más que importante, porque los que quieran ser cirujanos, esto es clave. Esto que van a ver, esto que están viendo ahorita es clave realmente. Los que quieren dedicarse a la cirugía. Y en general, pues para todos los médicos, o sea, es importante saberlo. Hasta para ver qué vena vamos a tomar o vamos a utilizar para administrar un medicamento. Y hasta también alguna lesión, ¿verdad? Para que haya habido en algún miembro y sospechemos la lesión de algún vaso sanguíneo, una arteria, una vena, no sé. Pero lo importante de todo esto, jóvenes, es que se concentren en estudiar, se concentren en las piezas, aprovechen el tiempo, bueno, ya ahorita digamos ya no, o sea, pero espero que hayan aprovechado el tiempo para haber estudiado las piezas. Luego pues estudian
estudien sus manuales y ¿cómo se llama? Y prepárense, ¿verdad? Y no le tengan miedo, o sea, es una prueba más. Fíjense que yo recuerdo hace un año, sí, hace un año, no, el año pasado no hicimos exámenes de esto, el año antepasado, eh, yo comencé a involucrarme más con las evaluaciones prácticas. Antes pues solo me limitaba a mi función, que era dar la clase y punto. Pero empezamos a ver de que había algún sesgo o alguna contradicción, digámoslo así, entre la clase y el laboratorio. Todavía existe, pero por lo menos hoy conozco yo el laboratorio y entonces ya puedo, o sea, conozco la temática, conozco el manual y podemos ir corrigiendo en el camino. Pero eso al principio no, los primeros dos grupos no fue así. Entonces, pero recuerdo que hablaba con la doctora Alvarado, que ya ella pues está trabajando en otro sitio, y hablábamos de que esta actividad de la rueda de caballitos en ¿cómo se llama? En los parciales prácticos de macro y microanatomía, porque micro es igual, y es comparada, bueno, son las dos situaciones o pruebas de fuego para un estudiante de medicina. Bueno, el estudiante de medicina siempre está a prueba, eso es, ustedes cuando ya estén en un quinto año, un sexto año, todas las mañanas cuando se pasa visita, pues se pasa visita con el staff, o sea, por lo menos voy a hablar del Hospital Rosales y del Hospital San Juan de Dios, que es donde me ha tocado a mí estar, todas las mañanas, pues 8 de la mañana más o menos, pues llega el jefe del servicio, que es un médico ya, un médico especialista, en algunos casos, un médico viejo, pues, cascarrabias, por supuesto, y pues se pasa visita. Cada quien, ya cuando ustedes sean externos de quinto año, aún de cuarto, les toca presentar a los pacientes. Presentar un paciente, pues es presentar un resumen del paciente. Y al final, pues del resumen del paciente, pues contar qué exámenes se le han hecho, qué exámenes no se le han hecho, los resultados, los comentarios. Bueno, les estoy hablando de que tienen aproximadamente 3 a 4 minutos para explicar todo eso, como dicen los mexicanos, en chinga. O sea, rapidito. Es una prueba de fuego todas las mañanas, eso es de todas las mañanas. Si son bastantes, pues qué bueno, porque les va a tocar uno o dos pacientes. Cuando a mí me tocó ser externo, pues sí, éramos bastantes. Le tocaban a unos 5 o 6 pacientes. Pero cuando ya fuimos internos, ahí sí no, éramos muy poquitos. Yo les presentaba la foto la vez pasada. No éramos ni 20. El hospital tenía plaza en esos entonces para 20 estudiantes. Y de nosotros tuvimos que contratar a estudiantes que habían dejado materias para que pudieran trabajar, pues quedarse trabajando en el hospital mientras sacaban su materia que habían reprobado. Pues bueno, éramos bien poquitos y presentar 20, 25 pacientes todos los días no era fácil. Pero no es esa, la otra, esa ya es una prueba, digamos, cuando de todos los días se vuelve esta, como decimos, chapupa. Es fácil. La otra prueba difícil, prueba de fuego para un estudiante de medicina es el parcial práctico, no, el privado práctico de medicina interna. Esa es la otra prueba difícil para un estudiante de medicina. Porque más a los que somos de San Miguel, o sea, nos tocaba ir al Hospital Rosales y en el Hospital Rosales todo le decían a uno, lo va a evaluar fulano y fulano de tal, 2 médicos y le han dejado que examine o que trabaje en el paciente X tal, de un pabellón y punto, eso era todo. Llegaba uno, se presentaba con la enfermera o con el que estuviera en ese momento y ya le prestaban el expediente del paciente y uno tenía que historiarlo y bueno, allá a la hora del examen, pues, que era una hora específica, llegaban los médicos y uno lo presenta. Es otra prueba de fuego, porque primero, pues no lo conocen. Y segundo, ahí demuestra también lo que uno ha aprendido en toda la carrera. Y las preguntas, pues, pueden ser de las más
más difíciles, y lo fregado, pues para el que va de San Miguel, era que todos los internos de allá se quebraban el show de cómo lo hacían pedazos a uno o cómo lo alababan. Entonces, pues, son las dos pruebas de fuego realmente para un estudiante. O sea, cuando demuestra realmente cuánto sabe, qué sabe, de qué está hecho. O sea, que digamos que tenemos una prueba de fuego al principio, que es la que ustedes van a pasar, y luego está la otra prueba de fuego que es al final, que es cuando uno pues ya casi va de salida. O sea, ya es, como les digo, es el privado de medicina interna, cuando uno ya es médico interno. Ustedes ahorita, pues cuando ya lleguen al hospital en su cuarto año, quinto año, pues van a ser médicos externos. Ya luego en séptimo año es médico interno, y luego médico en año social. Y luego pues ya son médicos general, y a seguir laburando, a seguir trabajando, a seguirse preparando. Pues bueno, por mi parte decirles pues que espero, les deseo éxito, les deseo lo mejor en ese examen. Les deseo, me alegra mucho que lleguemos a este nivel, porque también estas pruebas crean temple, estas pruebas crean carácter, estas pruebas le sacan al estudiante el interés real que tenga por la materia, por la carrera, no digamos por la materia. Así es que de mi parte eso, espero pues salga muy bien, espero buenas notas, espero ver muy buenas notas. Yo voy a estar ahí con ustedes, en lo que pueda pues les voy a soplar alguna. No, mentira, no se hace. No copien, no platiquen, no toquen las estructuras. Eso es un consejo que les doy: no toquen las estructuras no se tocan. Ahí lo que está señalado y eso, y lean muy bien las preguntas. Lean muy bien las preguntas, porque pueden preguntarles algún origen, alguna inserción que pasa por un agujero o no sé. Entonces lean. A veces solo el estudiante piensa que lo que le está señalando es lo que va a poner, y luego pues nos vamos de bruces cuando lo que le estaban preguntando le estaban señalando, por ejemplo, que algún palmar largo, le estaban señalando un flexor largo o corto del hallux, o no sé, y lo que le están preguntando es dónde se inserta la estructura que está señalada. Entonces, consejo, es un consejo. Bueno, la clase, pues como ya pudieron medio leer, porque está en blanco, yo también ando camisa blanca, dice columna vertebral. Esa es la clase que vamos a desarrollar ahorita, la columna vertebral. Es una clase algo extensa, tiene más de 60 diapositivas. Inicialmente yo la tengo dividida en dos, pero aquí hice una sola, o sea, omití algunas porque tenía más de 80. Omití algunas diapositivas que podrían ser repetitivas o pues no vienen a abonar en gran medida a la clase, y el chiste de esto es que abone a la clase. Es una de las clases tipo docente Aragán, tipo docente huevón, y me perdona la expresión, pero era un ensayo que yo hacía con mis clases, porque ahí la van a ver, tiene mucha lectura en las diapositivas, y yo soy poco para eso. Ya creo que ustedes conocen un poco el estilo de trabajo que yo tengo. Pero en esos entonces, pues estas son clases viejas, viejas de hace 5 años. Y así pues comenzábamos a hacerla a puro PowerPoint que trae la máquina. Ya hoy usamos otras plantillas, por supuesto, pero así empezamos. Y pues tienen cosas ya actuales, pues eso ya es en la narrativa, en lo que yo les voy hablando. Tomen apuntes, jóvenes. Cada video que véanlo como una clase. Yo no sé quién, alguien me hizo un comentario por ahí que las clases son muy largas. O sea, para mí pues la verdad es que son cortas, porque una clase presencial son 4 horas. O sea, las clases cuando yo presenciales eran 4 horas. O sea,
5 por 4 eran 200 minutos, porque la hora clase son 50 minutos, eran 200 minutos continuos. Yo doy un receso como de 15 minutos, pero pues sí, y aquí solo les doy 1.50, 1.40, máximo 2 horas. Entonces, pero no puedo hacer tampoco un video de 15, 20 minutos, media hora, no puedo. Hacer un preámbulo, pues yo siempre lo he hecho, es un preámbulo, es una forma de ambientar, es una forma de suavizar lo rígido de una clase. Pero bueno, son comentarios, a mí me sirven, por supuesto, me sirven y no desecho ninguno, o sea, a la bolsa. Porque también así tengo buenos comentarios hasta de estudiantes que no son estudiantes de la Univo. Ya se reportaron unos estudiantes de la Gerardo Barrios y no llevan todavía, no existe anatomía en ellos, pues, ¿verdad? Entonces, qué bueno, pues, ¿verdad? Qué bueno que hay deseos de aprender de parte de los estudiantes. Mi sorpresa fue de un médico, o sea, formado ya, médico intensivista, muy reconocido y que me felicite y me diga, hey, te felicito por tus clases, tu música. Yo me sentí, como decimos, así medio gluteomán, ¿verdad? Culón. Por una felicitación o por un reconocimiento de alguien, pues que está en un nivel muy alto y que le diga a uno que le sirve la clase que uno le da, porque le sirve como resumen, pues qué bueno. Pero bueno, ay, disculpen por esa muletilla del pero bueno. Vamos a desarrollar la clase entonces, columna vertebral. Vamos a hablar en principal pues de la columna vertebral como una estructura rígida, una estructura importante para el organismo, una estructura que protege pues a la médula espinal, una estructura también que permite la flexibilidad pues del cuerpo, y que también pues tiene mucho que ver con la postura. Es también una estructura, así como es importante, también es frágil, ¿verdad? Para ciertas situaciones. Así es que vamos a hablar un poco de las curvaturas, vamos a describir las vértebras según la ubicación, funciones de la columna vertebral y una descripción pues anatómica de lo que es una palabra, no existe, una descripción anatómica pues de la columna vertebral. El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esto ténganlo por seguro. Los mejores son los que trabajan fuerte y luchan más fuerte. Los haraganes no. Eso es de más. Siéntanse halagados cuando sean llamados a hacer una función o cuando se les asigne una función extra como estudiantes. Permítanme. Tengo activado aquí los controles. Permítanme, voy a poner pausa. Hoy sí. Les decía que tengan, siéntanse muy bien cuando se les confíe o cuando se les asigne trabajos o específicamente en el ámbito estudiantil, temas o exposiciones o no sé, investigaciones difíciles, porque es señal pues de que se confía que lo pueden hacer. En la manera pues que uno se compromete, se va dando cuenta de que esto no es fácil, esto no es nada fácil, y muchas veces ustedes van a leer y leer y leer y se van a preparar mucho para un examen y van a salir con una nota mediocre, mala. No se desanimen, realmente no se desanimen, échenle más ganas. Si yo les contara, por ejemplo, cuáles fueron mis primeras notas en anatomía, cualquiera diría, esa materia no te gustaba, no te gusta, y de eso vivo. No, de eso vivo, no vivo de esto, pero esto hago, y me gusta realmente. Entonces,
el trabajo y la lucha pues van a llamar siempre a los mejores. Estoy alargando demasiado y no empiezo la clase. Ahora entiendo por qué me critican. Bueno. Entonces, pues hablaremos sobre la columna vertebral como una estructura pues que se encuentra al centro del cuerpo, haciendo las veces pues de un eje, así como el eje del vehículo, ¿verdad? El eje, el cardán como se conoce, ¿verdad? Que está al centro y es el que transmite la energía generada en el motor, lo transmite hacia las coronas y estas coronas pues llevan la fuerza hacia las llantas del vehículo según la tracción, ¿verdad? Bueno, si es 4x4 pues a los 4. Entonces así funciona la columna también. La columna pues es la estructura central y trae la información del cerebro. Y esa es la fuerza vital pues para que podamos existir. Entonces, para que podamos existir y convivir y a la vez transmitir y recibir. Si el sistema nervioso central está dañado, pues cualquiera de esas funciones va a estar alterada. Así es que, así es, la misma función viene a desarrollar pues la columna vertebral, porque a través de sus forámenes intervertebrales emite toda la información al resto del cuerpo. Por ahí salen los nervios espinales, ¿verdad? Motores y sensitivos, o con sensibilidades especiales, y lo lleva a distintos puntos, a distintos niveles del cuerpo, hasta el dedito chiquito del pie. Lleva un nervio que salió de la médula espinal, de la columna vertebral, perdón. La columna vertebral, como dice ahí, pues es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa, o sea, tiene hueso, tiene fibrocartílago, tiene cartílago y tiene, por supuesto, hablando de cartílagos y de fibrocartílago, pues estamos hablando de articulación. Es articulada y resistente. Tiene forma de tallo longitudinal que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. Constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. Se considera como un solo hueso situado en la parte media y posterior del tronco. Ojo con esto. Esto es parte de una literatura. Considerar la columna como un solo hueso. Así se considera en algunos. Como un solo hueso. La columna vertebral. Se extiende desde el cráneo pues hasta el vértice del coxis. En el adulto tiene una longitud de 72 a 75 centímetros. Ojo, estos valores varían según también el cliente. En mi caso, pues sí, puede que eso mida 72 a 75 centímetros. Pero en algún chico o chica, chaparritos, unos 46, unos 43, no le va a medir 72, 75 centímetros, le va a sobrar, ¿verdad? Le va a sobrar en la espalda un buen pedazo de médula espinal, claro, es proporcional al cuerpo. Pero en promedio, hablando de que la estatura promedio, esta literatura no vamos a, bueno, son de origen gringo, por ejemplo. La estatura promedio no es la misma estatura promedio para nosotros. Aquí la estatura promedio en el hombre es 1,65, 1,70. Habemos algunos que medimos pues un poquito más, yo mido 1,83. Pero ya puedo quedar en un estándar tal vez de Estados Unidos. De Estados Unidos su estándar es 1,77, parece que, a 1,80 y pico su estándar. Entonces, pero no todos medimos 1,80 aquí en el país. Todos son más bajitos, pues. Entonces, pero como dice, esto es, ¿cómo se llama? Un aproximado. Aproximadamente una cuarta parte de dicha longitud, o sea, de los 72 a 75 centímetros, una cuarta parte, dividamos en 4,72, la mitad de 72 son 36 y la mitad de 36 pues son 18. Entonces dice, ¿cómo dice? Una cuarta parte de dicha longitud, o sea, aproximadamente 18 centímetros, está formada por los discos intervertebrales que separan y conectan las vértebras entre sí. Durante el desarrollo, la columna, o sea, lo que nos está diciendo es que la columna vertebral no es 100% hueso. Una columna vertebral articulada, o sea, como la vemos ya nosotros en un, ¿cómo se llama? En un modelo,
en un modelo anatómico, o viéramos una columna vertebral articulada proveniente de un cadáver, pues nos vamos a dar cuenta de que es bien chiquita. Pues. ¿Por qué? Porque le faltan los discos intervertebrales. Yo recuerdo en la Nacional teníamos una columna vertebral, así la había hecho el instructor que estaba antes que mí, don Orlando, y él pues la había hecho, y en medio de los, para simular los discos intervertebrales, dice que había jodido varias ginas, ¿verdad? Para con las chancletas de esas, las chancletas del material de las ginas, así había hecho, que es como esponjoso, así había hecho los discos intervertebrales, y por supuesto teníamos una columna vertebral pues bien chiva. Este, entonces pues la longitud pues también tiene que ver estando presentes los discos intervertebrales, sí, los discos intervertebrales. Eh, Durante el desarrollo, pues la columna vertebral crece mucho más rápido que la médula espinal. Ojo con eso. Durante el desarrollo, estamos hablando de los niños, la columna vertebral crece mucho más rápido que la médula espinal. Como resultado, la médula espinal no ocupa toda la longitud del conducto vertebral. Ojo con eso. O sea, no tenemos médula espinal llegando hasta el coxis. Bueno, que realmente ya el agujero vertebral o el canal vertebral solo se encuentra existente en las vértebras, hasta las vértebras lumbares. Ya de ahí para allá, hablando pues de, ¿cómo se llama esto? De sacro, ¿verdad? Ya no es un canal realmente, ya no es un canal como lo estamos viendo en las vértebras. Cuando se unen todas, pues vemos que queda un hueco en medio, y eso pues es el canal vertebral. Entonces la médula espinal no llega hasta tan abajo, pues eso es lo que nos quiere decir. ¿Cuáles son las funciones de la columna vertebral? Protege la médula espinal y los nervios espinales, claro, ¿verdad? Tiene esa función. Soporta el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis, también ella lo soporta. El peso del cuerpo, soporta todo el peso de la cintura escapular, por ejemplo. Proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo, y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza. O sea, es un eje. Esta es la función de eje que tiene la médula espinal, ¿verdad? Porque es más o menos rígida, pero aún así tiene flexibilidad. Y desempeña un importante papel en la postura y la locomoción. También en la forma que nos sentamos y en la forma que caminamos, tiene que ver con la salud o las complicaciones de la columna vertebral. La columna vertebral pues, del adulto consta de 33 vértebras. Ojo con eso, tiene 33 vértebras, distribuidas en 5 regiones: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. El término de cuántas vértebras, cuántos huesos tiene la columna vertebral, ahí ya cambia la situación. Ya no son 33 vértebras. Se las dejo de tarea, y la explicación de por qué digo eso. Porque tiene 33 vértebras, pero cuando decimos huesos, tiene menos huesos. A ver quién me ayuda con eso, ¿verdad? Fíjense que últimamente he estado bastante, bueno, la verdad, he estado muy ocupado, demasiado ocupado, con situaciones. Ya días no grababa clase, situaciones de mi trabajo. Entonces, he tenido un poquito de atraso, y no me ha permitido pues estar al día ni con las clases ni con los foros. Así que me voy a sentar para revisar foros por ahí. Por ahí en la pregunta anterior pues ya me la contestó alguien. Lo más seguro es que tiene que quien le sople, porque esa respuesta esa respuesta no existe. Sí existe en libros, la explicación pues, pero hay que escudriñar bastante. Más que todo, creo que tiene amigos en anatomía, en los cursos más superiores, porque obviamente es pregunta cajonera. Y ya me respondieron. Permítanme. Bueno, este puntero, ¿qué le pasa? Bueno,
Además, pues en la columna vertebral solo se produce movimientos significativos entre las 24 vértebras superiores, o sea, digamos entre las cervicales, dorsales o torácicas y las lumbares. Ahí es donde tenemos movimientos significativos. Lógicamente las sacras y las coxígeas pues no tienen movimiento. El movimiento pues llega hasta la unión entre la quinta y entre la L5 y el sacro o S1. Y en algunas ocasiones esa unión pues tiende también a convertirse en inmóvil. Es una patología o una condición pues que algunos pacientes desarrollan que se llama sacralización. La L5, que debe ser móvil todavía, que debe generar cierta flexibilidad por ser la última, tiende a convertirse en una vértebra rígida, porque la unión que existe, acuérdense que la unión entre las vértebras es gracias a los discos intervertebrales, es de tipo sínfisis. Entonces comienza a osificarse a tal grado de que ya no permite movimiento, y a esa situación se le llama sacralización. En el adulto, ¿cómo se llama? Las 5 vértebras se funcionan para formar el sacro, o sea, las últimas 5 vértebras las 5 vértebras que conforman pues el sacro. Y después de los 30 años de edad, pues aproximadamente las 4 vértebras coxígeas se fusionan para constituir el coxis. Estamos hablando de la osificación tanto del sacro como del coxis, que se convierten ya prácticamente en un solo hueso, aunque hay una excepción con respecto o en relación al coxis. A veces solo las últimas 3 vértebras sí hacen un solo hueso, y la primera, que es la más característica o la que tiene más características de los huesos de las vértebras coxígeas, la primera es la que más características posee. Las vértebras aumentan el tamaño de forma gradual, o sea, a medida van disminuyendo. Ustedes vean una vértebra cervical y luego vean cómo se ve una vértebra dorsal, y no digamos una vértebra lumbar, o sea, se van haciendo pues más prominentes, más voluminosas, gradualmente, o sea, hacia abajo. Descienden pues hasta el sacro y luego comienzan a disminuir, ¿verdad? Vemos el sacro, que tiene forma como de un triángulo invertido, un triángulo como medio pando hacia atrás. Comienza pues a disminuirse y termina pues en la cuarta vértebra coxígea, que ya es una chibolita prácticamente. Así que aumenta su tamaño de forma descendente, y al llegar al sacro comienza a disminuir ese volumen. Debido a las cuantías de peso, o sea, ese aumento va a ir dependiendo de acuerdo al peso o a la exigencia que el cuerpo humano le da. Por eso, por ejemplo, los que tenemos sobrepeso, nuestras vértebras lumbares son bastante prominentes. Y los que no, pues los que son delgados, con fitness, pues ellos no ven. Entonces va a depender pues de la exigencia. La columna vertebral pues es muy flexible. Ojo con eso, es muy flexible. A mí me gusta comparar la columna vertebral con aquellas, tal vez ustedes no, porque están bien chicos, no sé. Pero si algunos se han de acordar o han visto unas como culebras que venden en las ferias, que están articuladas, o sea, son tramos. Por ahí creo que tengo un dibujo. Son tramos, y esas cuando uno la mueve pues tiene un movimiento rectilíneo que simula el movimiento de las culebras, o sea, de las serpientes. Entonces así se ve eso, pues así funciona también la columna vertebral. Tiene una flexibilidad debido a las articulaciones. Está formada, o sea, toda esa flexibilidad es gracias a que está formada por huesos pequeños. O sea, que las vértebras son considerados huesos pequeños. Si las vértebras fueran huesos grandes, fueran huesos largos, la movilidad sería prácticamente nula. Así, no hay para dónde. Pero es esa movilidad que nos permite inclinarnos, hacernos hacia atrás, extendernos, flexionarnos. Todo eso es gracias a esas articulaciones chiquititas, pero que en conjunto, o sea, el movimiento entre una y otra posiblemente sea muy mínimo, ínfimo, pero en conjunto
generan un gran movimiento. Otra opción que permite esa flexibilidad son los discos intervertebrales. Ellos pues soportan, los discos intervertebrales tienen una función de soporte, una función de absorber golpes, absorber fuerza. Esa es la función de los discos intervertebrales, los cuales pues como dice ahí son muy resistentes, tienen un núcleo pulposo y un ¿cómo se llama? Un extremo fibroso. Y esas articulaciones reciben el nombre de articulaciones cigapofisiarias. Cigapofisarias es la cosa, cigapofisarias es de las palabras que sí cuesta decirla, siga, por lo menos para mí. A los que les gustan los trabalenguas se les va a ser fácil, ¿vea? Pero para mí sí me cuesta. Cigapofisarias, esa es el tipo de articulación, y es una articulación, ¿cómo se dice? Sinovial, ¿verdad? O sea que permite movimiento, tiene cápsula articular. La movilidad entre dos vértebras adyacentes, bueno, ya lo había dicho, es escasa, pero la suma de los factores anteriores dan flexibilidad necesaria y a la vez rigidez para proteger a la médula espinal que la circundan. Las vértebras pues varían de tamaño, varían en su tamaño y otras características de una región de la columna pues a otra. Una vértebra cervical no es igual a una torácica y mucho menos a una lumbar. Porque más que todo con esas son las que jugamos. Con el coxis y con el sacro, pues se consideran como huesos realmente. Aumenta su tamaño pues a partir de C2, ¿verdad? C2 ya sabemos que es el axis, hasta la L5, o sea, hasta la última vértebra lumbar. Una vértebra típica se compone de un cuerpo vertebral, el cual es anterior, esto es el cuerpo vertebral. Fíjense que una de las maneras más idóneas para estudiar las cosas es estudiarlas según su nomenclatura o estudiarlas según sus subdivisiones. No obviarlos, porque eso va creando un mapa mental de la estructura. Vean las cosas con mente fotográfica. Con esa intención vean las estructuras ustedes y compárenlas con su atlas, con su libro de texto, compárenlo para que se les vaya quedando en la mente. Digo, mente fotográfica. Si tuvieran mente deidética fuera mucho mejor, pero eso es otro pisto. La deidética es la que se acuerdan hasta fecha y hora de lo que pasó algo, ¿verdad? Entonces, bueno, es pisto aparte. Aquí con que ustedes comiencen a hacer sus mapas mentales, y por ejemplo aquí tenemos uno. ¿Cómo se divide una vértebra? Cualquiera. En un cuerpo anterior, ¿verdad? Esto más prominente es el cuerpo anterior y un arco posterior. Así se divide una vértebra. ¿Y por qué está unido? Por estos postecitos que están a cada lado, que se llaman los pedículos. Esa es la forma en que se unen el arco posterior con el cuerpo anterior. Es gracias al pedículo. Una vértebra típica, como dije, se compone de un cuerpo vertebral, que es esto, el cuerpo vertebral, los cuales van a ir modificándose según también la posición de la vértebra, o según la vértebra ubicada en cada una de las regiones del cuerpo, de la columna. Entonces vemos aquí que el cuerpo es una de sus es la parte anterior y el arco vertebral pues la parte posterior, y los diferentes procesos, que son en total 7, son los procesos importantes. Los procesos son como las apófisis, las espinas, que le ayudan pues a interconectarse a la columna vertebral. Tenemos unas apófisis superiores, que son estas que vemos aquí, las apófisis articulares superiores, y por abajo vamos a tener las apófisis articulares inferiores. Luego tenemos las apófisis transversas, ¿verdad? Que son estas de acá, ya llevamos 6, y la apófisis espinosa o apófisis posterior. Y esas son las 7 procesos o apófisis que tiene una vértebra típica, ¿verdad? Sigamos.
Una vértebra típica, pues vamos a encontrar, ya aquí allá me centro en cómo está formada. Un cuerpo anterior, un arco posterior, unidos por un pedículo. ¿Qué es lo que encontramos en una vértebra típica? El cuerpo vertebral, ahora ya vamos a ampliar más, el cuerpo vertebral, el arco vertebral y los procesos o apófisis. Ahora, en el arco vertebral, ¿qué nos interesa encontrar en el arco vertebral? Los pedículos que se encuentran acá. Estos son los pedículos, las láminas, que son estas de acá. Estas láminas, al fusionarse, pues nos van a dar esta espina, pero ya vamos a llegar ahí, o esa apófisis. Entonces, las láminas que encontramos acá, el foramen o agujero vertebral, que es este de acá, que según la vértebra, el tipo de vértebra, este va a ir cambiando, va a tener diferente forma, y la médula espinal se acomoda a esa forma, perdón. El foramen o agujero vertebral, ojo con esto, foramen o agujero vertebral es en una vértebra. En una columna vertebral se llama canal vertebral o canal medular. Ojo con eso. En la vértebra se llama foramen o agujero vertebral. Todas las vértebras unidas ya, y ese agujero que antes era canal vertebral de una sola, ahora en conjunto no se llama foramen o agujero vertebral. Ahora se llama canal medular o canal vertebral. El conducto, el conducto vertebral, permítanme aquí, perdón, jóvenes, tuve que hacer una pausa y ir a revisar porque tuve una laguna mental, me falló el conocimiento. Les estoy diciendo de que este es el foramen o agujero vertebral y que ya en conjunción con todas las vértebras pues forma el canal medular o canal vertebral o conducto vertebral. O sea, ahí se me fue porque tengo conducto vertebral aquí, vea, si no estoy hablando de una columna vertebral articulada. Estoy hablando solo de una vértebra, pero lo tengo para recordarme. Eso me funcionó hace 4 o 5 años. Ahorita me pasó en seco y me hizo dudar hasta del conocimiento. Pero bueno, conducto vertebral, canal medular o conducto raquídeo, fíjense, es otro nombre también que recibe, pero es en la columna vertebral articulada. Ahí es donde se llama así. Aquí es el foramen o agujero vertebral. Ojo con eso. Si hay dudas me preguntan. Luego pues la escotadura vertebral, ¿verdad? Que es esta de acá. Hay una superior, hay una superior y hay una inferior. Al unirse ambas, esta es la superior y esta es la inferior. Bueno, aquí tenemos la vértebra, aquí tenemos la costilla, porque estamos hablando a nivel de unas vértebras dorsales. Quitemos la costilla y entonces veríamos cómo la escotadura vertebral superior se une a la escotadura, que es esta, la escotadura vertebral inferior. Imagínense que tenemos otra igual, y esa nos conforma el foramen intervertebral, que es el foramen intervertebral, que es por donde emergen los nervios espinales desde la médula espinal. Luego tenemos los procesos o apófisis. Tenemos los espinosos, que es este posterior, es este que vemos aquí, es este que vemos acá. Son las apófisis espinosas. Luego tenemos las apófisis transversas, que son estas, las que están hacia los lados. Y su forma lo dice, están atravesadas, o sea, transverso. Esas son las apófisis transversas. Y las articulares, que son 2 superiores y 2 inferiores. Estas son las que nos ayudan a hacer lo que le denominamos articulaciones circunfisarias, que son estas de aquí medio segundo. O sea, la unión de las apófisis inferiores, que las tenemos aquí, con las apófisis superiores, que las vamos a tener acá. Entonces, con esas son las que se van fusionando las vértebras. Por supuesto, hay otras, como la tipo sínfisis en el cuerpo, pero en el arco también tenemos articulación.
Sigamos. Igual, aquí están todas las partes de una vértebra típica. Toditas. Las facetas articulares en las apófisis articulares superiores. Vamos a ver que específicamente la zona donde se articula, pues es la faceta, ¿verdad? Ahí habla del pedículo, habla de las facetas costales. Estas son propias de las vértebras torácicas, que es para la articulación, pues, de la cabeza de la costilla. Y en la apófisis transversa vamos a ver otra carie articular para la articulación con el tubérculo de la misma costilla. Para eso sirven estas carillas articulares. ¿Qué más hay aquí? Bueno, el agujero vertebral, como les decía. Magnífico. Veamos vértebras por vértebras. Vamos a ver a la vértebra cervical. Una vértebra cervical típica, pues, tiene los siguientes rasgos. El cuerpo vertebral es más bajo, o sea, menos prominente, menos alto. Y es más bajo y menos alto, es lo mismo. O sea, la distancia que cubre es menor a la distancia que cubren las otras vértebras. Es más bajo en altura y tiene una forma cuadrada. Lo que ven aquí, el cuerpo visto de frente tiene una forma cuadrada. En una visión superior, y presenta una superficie superior cóncava y otra inferior convexa. Fíjense que en la literatura, en la literatura que se hizo esta, es el Garner que ustedes tienen, habla de que la presentación superior es de forma cuadrada. Por más que uno le busque, cuadrado no es ovalada realmente. Hay algunas, como ya vamos a ver, por ejemplo, las lumbares, que son de forma arriñonada. En otra literatura, cuadrado le dice a esto, a la presentación antero-posterior, por decir así, se ve de forma cuadrada, porque las otras son un poco más redondeadas, sus bordes son más prominentes y estas son más planas. Entonces, por eso es que cuadrado aquí, en la literatura sí lo dice. Hay algunas literaturas, pues, que vienen a ser copias exactas de otras literaturas. Ustedes se van a dar cuenta, a medida vayan utilizando varias fuentes, se van a ir dando cuenta cómo varía algunas situaciones y otras son calcadas, o sea, idénticas. Entonces dice también, lo que sí es importante es que la parte, la superficie superior es cóncava, o sea, tiene una concavidad, tiene un hueco, por decir así, el tipo de hueco, y la superficie inferior es convexa. ¿Con qué sentido? De que encajen. Así van encajando nítidas una sobre de otra, tal si fueran piezas Lego. Así van calzando cada una de las vértebras cervicales. Cada apófisis transversa, estas que vemos acá, cada apófisis transversa tiene forma de túnel. Es esto que vemos acá. Investíguenme por qué tiene forma de túnel. ¿Qué función tiene este túnel? Eso es lo que me interesa. Tiene forma de túnel y se encuentra perforada por un agujero. Solo las vértebras cervicales tienen ese agujero. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la arteria vertebral. La arteria vertebral ingresa al cráneo a través del foramen magno y se va por la base del cráneo, y estas arterias vertebrales se fusionan, forman las arterias pontinas y luego pues se separan y conforman el polígono de Willis, ¿verdad? Que es una maraña, no, maraña no es como que fuera un redondel de arterias que irrigan pues tanto el tallo encefálico, parte del cerebelo, la base del cráneo prácticamente. Entonces, por ahí pasa la arteria pues vertebral. También pues la apófisis espinosa es bífida, o sea, tiene dos puntas. La apófisis espinosa es bífida. Y el agujero vertebral, o sea, tiene forma de triángulo. Miren. Y oye, ¿verdad? Tiene forma de triángulo. Sigamos.
Específicamente como vértebras cervicales, pues hay dos de las que tenemos que hablar directamente porque, o especialmente de ellas. Hablamos del atlas. El atlas, como vemos, que es esta, el atlas no tiene cuerpo, no tiene un cuerpo. Esta es la parte anterior del atlas. No tiene una espina, no tiene un proceso espinoso, tiene un tubérculo posterior, pero una espina en sí no tiene. Tiene dos tubérculos, uno anterior y uno posterior. No tiene cuerpo, ya lo vimos. Las masas laterales, o sea, estas de acá, las masas laterales, hacen las veces de cuerpo y soportan el cráneo. Digamos que no tiene un cuerpo tal cual lo conocemos con las demás vértebras, un cuerpo anterior, pero sí tiene dos estructuras laterales que se llaman masas, que es donde se articula el atlas con, o donde digamos, donde descansan los cóndilos occipitales y descansan sobre las facetas para el cóndilo occipital o las facetas que se encuentran en las masas laterales. Es la más ancha de todas las vértebras. Ojo con eso, es la más ancha, no la más voluminosa, es la más ancha. ¿Por qué es la más ancha? Si soporta el cerebro, soporta el cráneo. Y no de hecho se llama atlas. Atlas es el que carga el mundo. Ah, pues esta vértebra carga el mundo que llevamos nosotros en la cabeza. Las caras articulares de las masas se articulan con los cóndilos occipitales. El arco posterior contiene en su cara superior, esto que vemos acá, el arco posterior, porque siempre va a tener un cuerpo anterior, aunque no como lo conocemos, y un arco posterior. El arco posterior contiene en su cara superior el amplio surco de la arteria vertebral. O sea, ese surco de la arteria vertebral es, ¿cómo se llama? Es la, ver que aquí no la tengo muy, esperen, aquí está, para que lo entendamos. Aquí está. La arteria vertebral va pasando por todos los forámenes en las apófisis transversas. Como vemos, el atlas ya se hace más ancho, entonces la arteria vertebral sigue un trayecto y tiene que tocar el arco posterior. Ahí está el surco, porque luego ya ingresa al cráneo. Veámoslo. Es este que está aquí. Es el surco de la arteria vertebral. Y el primer nervio, o sea, C1, también ocupa este surco. Esta fue una pregunta de examen, fíjense, o de investigación, no me acuerdo. Porque hay 8 segmentos cervicales si solo hay 7 vértebras. Porque el primer segmento cervical, o sea, C1, sale entre el hueso occipital y el atlas. Aquí sale el primer nervio cervical, el primer nervio espinal cervical, el C1 aquí. Por eso es que hay 8. Porque si sale uno entre el 2 y el 3, sale otro, entre el 3 y el 4, y así para abajo van a salir 8. Estos son los cóndilos del hueso occipital. Con estos es que se articula la médula. Perdón, con esto articula pues el cráneo con el hueso occipital, con estas masas laterales. Digamos, esto ya lo vimos. La axis es la segunda. Es la más robusta de las vértebras cervicales. Ojo con eso, es la más robusta. Cuando decimos la más robusta, es la más fuerte. Las características distintivas de C2 es su proceso en forma de diente. Se llama proceso odontoides, o sea, está relacionado con diente. El proceso odontoides. Esta apófisis actúa como un pivote en torno al cual se produce la rotación de la cabeza. O sea, ella permite el movimiento y ella funciona como un pivote para el atlas. El atlas se mueve a gusto porque tiene el pivote que es el apófisis odontoides del axis. Entonces el atlas puede moverse en conjunto con el cráneo, ¿verdad? Y el axis pues le ayuda a que no se salga del curso porque lo tiene atrapado completamente. Y como vemos, el axis viene a ser el cuerpo del atlas. La articulación atlanto-occipital, así se llama
Perdón. Así se llama la articulación que se da entre el hueso atlas y los cóndilos del occipital. Permiten la inclinación arriba y abajo de la cabeza sobre la columna vertebral, así como le están haciendo ustedes, para arriba, para abajo, como cuando decimos, como cuando nos dicen vas a comer y uno dice sí, ¿verdad? Mueve la cabeza arriba y abajo. Esos movimientos, pues, esos tipos de movimientos son gracias a esa articulación. Entre C1 y C2 no hay disco intervertebral. Ojo, pregunta de examen. ¿Por qué no habrá disco intervertebral entre C1 y C2? Otra pregunta que les dejo de investigar. Se mantienen en su posición adosado a la cara posterior del arco anterior del atlas mediante el ligamento transverso del atlas. Este es el ligamento transverso del atlas. Gracias a eso se mantiene adosada a la cara posterior, que es esta lámina, y esta es la lámina de la apófisis odontoide, y estas pues tienen contacto y es la que permite los movimientos. Y quien no permite que se salga del eje, pues es el ligamento transverso del atlas. Posee un proceso espinoso grande, como lo podemos ver, pero si me deja este volado, ¿dónde está? Aquí está. Posee un proceso espinoso grande y bífido que puede palparse en la profundidad del surco nucal. Sigamos. Quiero ver cuánto llevo de tiempo. Creo que aquí me voy a quedar de todos modos no la puedo tirar de un solo. Y así voy a ver si sigo grabando el día que terminemos. Sí, tenemos 1 hora. Vamos a dejarla, o no, sigamos. Vértebra torácica. La característica principal de las vértebras torácicas es la presencia de las fositas costales transversas. Estas son características de las vértebras torácicas, que tienen fositas costales transversas en esta zona de acá. Estas, pues, junto a las facetas articulares en el cuerpo, son las que permiten la articulación de las costillas con la columna vertebral, o sea, de las 12 dorsales con las 12 costillas. La vértebra T12, la última, está sometida a fuerzas de transición que dan lugar a que sea la vértebra que se fractura con más frecuencia. Es un lugar de transición porque deja de ser tórax, deja de ser vértebras torácicas y se convierte en vértebras lumbares. El cambio brusco de unas arterias con cierta delicadeza hacia las vértebras lumbares, que ya son mastodontes, pues eso le genera cierta dificultad en el funcionamiento a las articulaciones dorsales, ¿verdad? Pero y eso es lo que le da la situación negativa de estar más expuesta a lesiones, porque es la zona, pues, de transición. Una vértebra lumbar, el cuerpo vertebral es cilíndrico y el agujero vertebral es de forma triangular y mayor que el de las vértebras torácicas. También no posee fositas articulares transversas. ¿Por qué? Porque ya no hay costillas que se articulen con él. Es más, estas hasta tienden a ir desapareciendo. L5 soporta el peso de toda la parte superior del cuerpo. O sea, L5, y L5 es la última vértebra lumbar y que llega a tener contacto con llega a tener contacto ya con el sacro. O sea, como es la última, ella ya tiene contacto con el sacro, y esa unión, pues, así como la transición que hay entre la torácica y la lumbar, aquí también se da una transición entre la lumbar y la sacra. En la superficie posterior de los procesos articulares superiores se encuentran procesos mamilares. Fíjense que en estas, yo me acuerdo que creo que no se ven muy bien los procesos estos están acá, pero no me recuerdo si estos son, pero sí, ya le tengo para qué es.
los procesos mamilares. Esta es una característica de los procesos mamilares. Permítanme, quiero ver. Creo que adelante lo tengo. Estos procesos articulares son procesos que están en esta zona de acá. Los procesos mamilares sirven para la inserción de músculos de la columna. Las apófisis transversas son generalmente delgadas y alargadas, sin fositas articulares. Y como les digo, ya tiende a ir desapareciendo esas, o sea, según la evolución va desapareciendo. Es más, se cree que antiguamente pues teníamos más vértebras coxígeas, porque eso era la cola rudimentaria que en algún momento tuvimos. Pero pues ya no. Aquí está. Estos procesos mamilares son para la inserción de estos músculos. Aquí son estos en los procesos superiores, estos de acá, y es para la articulación de la ¿cómo se llama? Del músculo multífido. Bueno, yo creo que ustedes lo tienen que haber visto ya, ¿verdad? En la ¿cómo se llama? Para la clase para los laboratorios, ¿verdad? Que tienen ya ahorita. Creo que me pareció ver que estaban viendo espalda. O eso creo. Ok. Perdón, es que tenía una llamada. Pues bueno, retomando, pues esto es para la inserción pues del músculo multífido. Es los cuerpos mamilares, que son características de las vértebras lumbares. Todas tienen, pero ellas son más característicos de los cuerpos mamilares. El sacro pues es un hueso único, no hay otro igual, es individual, es único, que representa pues la fusión de 5 vértebras sacras, ya lo sabemos. Esta fusión comienza también después de los 20 años. Ojo, que otra cosa comienza a fusionar de los 20 años. Tiene forma triangular con el vértice dirigido en sentido inferior y está curvado. Se articula superiormente con L5 e inferiormente pues con el coxis. Y la superficie posterior y anterior del sacro muestra 4 pares, ¿verdad? Que son estos que vemos aquí, 4 pares de agujeros para el paso de los ramos posteriores y superiores, respectivamente, de los nervios espinales de S1 a S4. Utilizan estas vías, y también hay agujeros posteriores, utilizan esta vía para evacuar, para sacar, ¿verdad?, los nervios espinales, los últimos nervios espinales, por ejemplo, los correspondientes al plexo sacro. Esta es la vista lateral y aquí vemos una superficie posterior convexa y una superficie anterior pues cóncava. ¿Qué es lo que me preguntaba? Superficie posterior. Bueno, sí, los cuatro agujeros, magnífico, sacro. Y el coxis se caracteriza por su pequeño tamaño y por la ausencia de arcos vertebrales. Ya no tiene arcos, igual el sacro. Y por tanto de conducto vertebral, tampoco tiene conducto. C1 es la vértebra coxígea más voluminosa, lo que yo les decía. Y muchas veces se encuentra fusionada unida estrechamente al sacro, pero no a las últimas 3 vértebras coxígeas. También puede permanecer separada del grupo fusionado, lo que les estaba explicando. Aquí sí me voy a quedar, porque vamos a las articulaciones de la columna vertebral. Pero les quiero enseñar a cuál juguete. Aquí lo tengo. Este es el juguete que me refería, que cuando uno lo mueve pues tiene un movimiento rectilíneo. Así también es el movimiento pues de la columna vertebral. Pues bien, nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver en la próxima clase articulaciones de la columna vertebral, todas las articulaciones que hay entre ellas y con otras estructuras. Bueno, jóvenes, me quedo pues hasta aquí para no hacer tan larga la clase, para no generar polémica, para que no tengamos problemas, porque las clases son muy largas. Espero pues
salgan bien en ese examen del día, ¿qué? Lunes, salgan bien, yo ahí voy a estar, pues para apoyarles y para pregunten, aprovechen a sus docentes en ese momento, no para que les den la respuesta, sino para que les aclaren alguna duda, porque muchas veces en el mismo estrés, en la misma situación de que ya van a decir tiempo, uno pues se estresa y mejor pregunten al docente para que los oriente sobre alguna pregunta que tienen allí en ese momento. Bueno, jóvenes, cuídense mucho, quedo pendiente, vamos a subir esto pronto y bueno, solamente cuídense mucho, pasen muy buenos días. Les digo eso porque yo estoy terminando 12 de la noche con 10 minutos, estoy terminando de grabar, ya tengo sueño, realmente estoy algo cansado. Es un día pesado este día, así es que bueno, quedamos así, cuídense, hablamos pronto. Y éxitos en ese examen, por favor. Éxitos, jóvenes, para los primeros que van el día lunes y los que van después, ¿cuándo van? Van el miércoles, creo. Pues ahí vamos a estar también ese día. Les deseo también que tengan mucho éxito en su examen. Cuídense mucho, adiós. Adiós, jóvenes. Dios, buenos días.